Hola, mi nombre es Fernanda y hoy vamos a hablar un poco sobre sintaxis. Según la RAE, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. Ahora vamos a hablar sobre las unidades de estudio de la sintaxis. La sintaxis tiene como unidad de estudio la palabra, la oración y el sintagma. La palabra es la unidad mínima de la sintaxis y desde el punto de vista sintáctico, las palabras y sus combinaciones forman grupos que a su vez se unen en oraciones. Luego tenemos la oración. La oración es una unidad lingüística que expresa un sentido completo y está compuesta por un sujeto y un predicado. Por fin tenemos el sintagma. Los sintagmas son grupos de palabras que funcionan juntas en una oración. Pueden ser sintagmas nominales, adjetivales, verbales, entre otros. Los sintagmas tienen una estructura interna y cumplen una función específica dentro de la oración. Bien, ahora vamos a hablar sobre funciones sintácticas. Vamos a ver complementos, sujeto y núcleo oracional. Vamos a comenzar por el complemento directo. El complemento directo es un sintagma nominal que no presenta concordancia de ningún tipo con el verbo y que puede ser sustituido por los pronombres personales átonos, lo, los, la y las. El complemento directo en ocasiones puede empezar con la preposición a para deshacer posibles confusiones con el sujeto. Seguimos con el complemento indirecto. El complemento indirecto es un sintagma preposicional que siempre comienza con la preposición a. El complemento indirecto no concuerda obligatoriamente con ningún otro segmento o palabra de la oración y puede ser sustituido por un pronombre personal átono como le o les. También es importante mencionar que cuando el complemento directo y el complemento indirecto son pronombres en la oración, se sustituye el complemento indirecto por se. Bien, seguimos con el complemento de régimen preposicional. El complemento de régimen preposicional siempre comienza con una preposición. Algunas de las preposiciones más comunes son de, en, con y para. Este complemento no presenta ningún tipo de concordancia y se puede identificar conservando la preposición y sustituyendo el término de la preposición por un pronombre tónico, que puede ser eso, ello, él, ella. Bueno, tenemos el complemento circunstancial, que este complemento puede ser un sintagma adverbial, preposicional o nominal, y responde a los interrogativos de dónde, cómo, cuándo, cuánto, con quién, por qué y para qué. Pueden ser sustituidos por un adverbio cuando los complementos circunstanciales son sintagmas preposicionales o nominales. Bueno, seguimos con el sujeto. Sujeto. Función sintáctica desempeñada por un sintagma nominal que concuerda en número y persona con el verbo, o por una oración subordinada, sustantiva que requiere un verbo en tercera persona. Luego tenemos el núcleo oracional. El núcleo oracional es el elemento central de la oración y está constituido por el verbo principal que expresa la acción, el estado o el proceso principal de la oración. El núcleo oracional es esencial para la estructura de la gramática y el significado de la oración. Puede estar compuesto por un verbo en forma finita, que indica tiempo, modo, concordancia con el sujeto, o un verbo en forma no finita, infinitivo, gerundio o participio, dependiendo del contexto y de la... Ahora vamos a hablar de las clases de palabras desde el punto de vista sintáctico. Son 9 clases de palabras y entre ellas están el verbo, el cual designa acciones, estados y procesos y funciona como el núcleo de la oración. También tenemos los adverbios, que modifican a los verbos, adjetivos y otros adverbios. Tenemos el artículo,
que toma la palabra para ver con qué otra se puede combinar para formar oraciones, el adjetivo, que es el núcleo de los grupos adjetivales que funcionan como modificadores del sustantivo, la preposición, la cual une palabras o sintagmas dentro de una oración, la interjección, que funciona como oración independiente con significado completo, la conjunción, que funciona como enlaces entre otras palabras, sintagmas u oraciones, el pronombre, que sustituye a un sustantivo y realiza sus mismas funciones, y el sustantivo, que funciona. Ahora vamos a analizar el verbo desde el aspecto semántico, sintáctico y morfológico. Desde el aspecto semántico, el verbo designa acciones, estados y procesos. Desde el aspecto sintáctico, funciona como núcleo de la oración, y desde el aspecto morfológico posee información gramatical de número, persona, tiempo, modo y aspecto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de complemento directo. Complemento directo es la persona, animal o cosa sobre la cual recae el verbo. Para hallar el complemento directo, le tengo que preguntar al verbo qué o quién. Bueno, aquí tenemos la siguiente oración. Juan ha traído el periódico. Aquí el verbo es traído, de traer. Entonces, si le pregunto al verbo ¿qué ha traído Juan?, la respuesta es el periódico. Por lo tanto, el periódico es el complemento directo. Como ya habíamos hablado anteriormente, para reconocer el complemento directo, podemos sustituir el complemento directo por un pronombre átono, que puede ser lo, los, la o las. En este caso, decidí sustituir el complemento directo por lo. ¿Pero por qué elegí el pronombre lo? Porque el pronombre tiene que concordar en género y número con el sujeto. El sujeto de esta oración es Juan. Juan está en singular y en masculino. Y de los pronombres átonos, lo, los, la y las, lo es el único que cumple con las exigencias, ya que los está en masculino, pero también está en plural, entonces no me sirve. La está en femenino y en singular, tampoco es una opción, y las está en femenino y plural. Por lo tanto, lo es el único pronombre que puedo usar para sustituir el complemento directo. Aquí tenemos un ejemplo de complemento indirecto. El complemento indirecto indica quién recibe la acción del verbo. Para hallar el complemento indirecto, le tengo que preguntar al verbo ¿a quién? Entonces, aquí tenemos la siguiente oración. Ana contó un cuento a los niños. Lo primero que vamos a hacer es identificar el verbo. El verbo es contó, de contar. Por lo tanto, ahora puedo preguntarme ¿a quién contó un cuento Ana? La respuesta a esto es a los niños. Ana contó un cuento a los niños. Por lo tanto, a los niños es mi complemento indirecto. También nos damos cuenta de que es un complemento indirecto, ya que comienza con la preposición a. Para reconocer el complemento indirecto en una oración, también podemos sustituir el complemento por los pronombres átonos le o les. En este caso, el complemento indirecto a los niños está en plural. Por lo tanto, el pronombre átono con el cual lo voy a sustituir también tiene que estar en plural. Entonces, al sustituir, la oración va a quedar Ana les contó un cuento. Aquí tenemos un ejemplo de complemento de régimen preposicional. El complemento de régimen preposicional siempre comienza con una preposición, que puede ser de, en, con o para. Este complemento responde las preguntas ¿dónde o en qué lugar? Aquí tenemos una oración de ejemplo, que es María trabaja en una oficina. En este caso, el complemento de régimen preposicional es en una oficina. La preposición en introduce el complemento y establece la relación entre el verbo trabaja y el lugar donde María realiza su trabajo.
que es una oficina. Aquí tenemos un ejemplo de complemento circunstancial. El complemento circunstancial puede ser de lugar, tiempo, modo, cantidad, entre otros. Y responden los interrogativos dónde, cuándo, cómo, cuánto, con quién, por qué, para qué, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, aquí tenemos dos oraciones de ejemplo. La primera es: el perro duerme debajo de la mesa. Aquí tenemos un complemento circunstancial de lugar, porque nos dice dónde durmió el perro. Si nos preguntamos dónde el perro duerme, debajo de la mesa. Por lo tanto, es un complemento circunstancial de lugar que responde a la pregunta ¿dónde? Luego tenemos la oración: Juan caminó rápidamente hacia la tienda. Aquí rápidamente indica cómo Juan caminó, indica el modo en el cual Juan caminó. Por lo tanto, es un complemento circunstancial de modo que responde a la pregunta ¿cómo? Vamos a analizar esta oración. El maestro entregó un premio a sus alumnos con orgullo por la mañana. El sujeto de esta oración es el maestro. El verbo es entregó. El complemento directo es un premio, ya que si me hago la pregunta ¿qué entregó el maestro?, recibo como respuesta un premio. Por lo tanto, es el complemento directo. Luego del complemento directo, tengo el complemento indirecto. Y sé que es un complemento indirecto porque comienza con la preposición a y responde la pregunta ¿a quién entregó el premio? Entregó el premio a sus alumnos. Luego tenemos el complemento de régimen preposicional. Y lo identificamos porque comienza con la preposición con. Por último, tenemos un complemento circunstancial de tiempo que indica el momento en el que el profesor entregó el premio. El profesor entregó el premio por la mañana.